este caso la de 1960 de Reina de Valera. Actualmente estamos estudiando la carta de Pedro a la iglesia. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, y hoy vamos a ver el versículo 11, pero vamos a leer el 11 y el 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 y 12. Y le agradezco, lea el pasaje que yo voy a leer para que usted se cerciore de que lo que estamos hablando corresponde a la Escritura y no que son pensamientos de hombre. Pues lo que realmente puede cambiar el corazón de alguien es la palabra de Dios, no los razonamientos humanos. Primera de Pedro 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Leámoslo nuevamente. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pedro viene exponiendo gloriosas verdades a través de toda la carta. Él inicia hablando de esa esperanza de salvación, de esa gloriosa herencia que hemos recibido por gracia, una herencia que es incorruptible e incontaminada. Pero también a través de la línea de su carta ha mostrado los efectos que esta salvación tan grande y gloriosa producen de manera natural por la operación del Espíritu Santo en todos los creyentes. ¿Cómo incide en un deseo de ser santos? Pues Dios es santo y nosotros debemos ser santos porque podemos ser santos gracias a la operación del Espíritu Santo. Nos enseñó acerca de esa devoción que debemos tener a Dios, del amor a nuestros hermanos aún en los momentos de dificultad. Recuerden que el contexto de la audiencia de Pedro es una iglesia que estaba afrontando persecución por ser fiel a Cristo. Estaban pasando por una difícil prueba porque estaban siendo entregados por causa de su fe y de su obediencia a la verdad. Nos habló también el domingo anterior de que en Cristo, esa piedra angular, hemos recibido una nueva identidad. Ahora somos una casa espiritual, edificada con piedras vivas, ya no con piedras ni ladrillos, sino con sus escogidos. Un pueblo que es pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado a precio de sangre. Pero esta identidad y esta muestra de amor debe estar acompañada de una vida coherente a tales dádivas y a tales beneficios. Así pues, Pedro pasa a mostrarle a los creyentes cómo debe ser su conducta con las autoridades en medio de los momentos de dificultad. Pues nuestra responsabilidad de obedecer a Dios aún en los momentos de prueba permanece. Pero antes de pasar a solicitar esta conducta, recuerda al creyente esa batalla interna que tiene. Así que esta sección va a hablarnos de esa vida ejemplar que debe llevar el creyente. Pero hoy, a través de estos textos, daremos introducción a una enseñanza de dos partes. El versículo 11 nos habla de una batalla interna y el versículo 12 de un testimonio externo. Aquellos que toman nota, entonces el título es Batalla y Testimonio Externo. Hoy, por razones de tiempo, analizaremos solo la primera batalla, esa batalla interna que libra el creyente. ¿Qué debemos tener entonces en cuenta? Aún en medio de la prueba,
Y aún en medio de la persecución, todo creyente sigue teniendo una responsabilidad delante de Dios. Reflejar su carácter. Dar a conocer el carácter de Dios a los hombres. Pues nuestra vida muchas veces será la única Biblia que algunos leerán. El creyente sabe que debe sujetarse a la autoridad. Sabe que debe ser un buen testimonio ante todos los hombres. Pero también sabe que esto solo es posible por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Solo podremos tener una conducta externa adecuada cuando hemos ganado la batalla en lo interno. Mucho cuidado que en la vida de un cristiano no puede haber una separación entre su vida íntima y su vida pública. A veces hay personas que en lo público son amables, generosos, dadivosos, pero en lo íntimo son arrastrados por pasiones perversas. A los hombres podremos engañarlos con nuestras conductas externas, pero de Dios nadie se burla. Y Dios conoce todo lo íntimo y lo secreto del hombre. Así que el creyente no solo está interesado en ser un buen testimonio afuera, sino en lo secreto, cuando nadie lo ve. Este deber debe ser notable en medio de este mundo caído. Pero este deber siempre estará acompañado de una gran oposición. Pues desde los tiempos de Jesús, este ha sido el común denominador del pueblo de Dios. Ser perseguido por ser fiel a Dios. Y si Jesucristo, siendo santo, sin pecado, el hombre honesto, puro y sin mancha, fue perseguido y maltratado, ¿por qué nosotros esperamos algo diferente? Pues siempre que escogemos vivir bajo los términos que Dios ha establecido en su palabra, encontraremos oposición y persecución en el mundo. Pedro entonces, antes de hacer esta solicitud de obediencia, reafirma algunos aspectos de la identidad de su pueblo. Y mire con las palabras que inicia esta solicitud. Inicia con una palabra hermosa. ¿Cuál es? Amados. Aunque es notable en la carta el amor de Pedro por su audiencia, por ese pueblo de Cristo, este amados viene unido a las líneas anteriores. Líneas que han enfatizado en algo en particular, en el amor de Dios por su pueblo. El amor que Dios mostró en Cristo al escoger pecadores y convertirlos en piedras vivas. Pedro no está usando esta expresión amable al azar. Él lo que está queriendo imprimir en su audiencia es algo que ya explicó en detalle en las líneas anteriores. El amor que Dios ha manifestado. Pedro, al utilizar este término, entonces le está diciendo a su audiencia: ustedes son amados por Dios, pero también amados de Dios. Son recipientes que gozan de un amor que no merecemos. Pues recuerde todo lo que ha enseñado en las líneas anteriores. No merecíamos ser escogidos y nos escogió. No merecíamos ser parte de su pueblo, pues éramos un pueblo vil, y nos añadió a su pueblo. Nos amó, derramó su amor, pero además nos hizo posesión suya. Por eso el creyente es amado por Dios, pero es amado de Dios. Es posesión amada de Dios. Y qué interesante que Pedro, antes de pedir conducta, recuerde identidad. Pues la verdadera base de una obediencia genuina y sostenida en el tiempo la produce el miedo, la produce el amor. ¿Pero cuál amor? El amor de Dios que obra en nosotros.
cada uno de los que han creído en Cristo, entonces pueden decir: Él es mi amado y yo soy suyo, soy posesión suya, soy posesión amada por Dios, pues a pesar de nosotros, Él nos amó con su gran amor, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y esa consecuencia natural de ser recipientes de su amor, de ser posesión amada por Dios, es la obediencia. Pues ante tan perfecto amor, la respuesta de un corazón agradecido responderá en obediencia a este amor. Pedro está estableciendo que ser amados de Dios y amados por Dios es la base de una obediencia verdadera. La obediencia fundamentada por el miedo es una obediencia hipócrita. La obediencia basada en el amor es una obediencia grata que permanece en el tiempo. Luego, Pedro eleva un ruego a sus lectores, un ruego sublime. Acude a esa condición de amor para que vivamos de manera ejemplar. Eres amado de Dios. Eres amado por Dios. Y este ruego que Pedro hace a su audiencia sigue vigente para la iglesia en este tiempo. Pedro también está exhibiendo su amor pastoral, pues teniendo autoridad apostólica para ordenarle a la iglesia que obedezcan a Dios, se dirige a la iglesia en un ruego amoroso. En este ruego, él establece un deber interno y un deber externo. Pero estos deberes no son solicitados sin antes recordar más aspectos de su identidad. Ya dijo que somos amados, amados de Dios, amados por Dios. Ahora le recuerda a su audiencia: somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué implicaciones tienen estas palabras ante esta solicitud? No olvide la situación de la audiencia. Están sufriendo, están siendo perseguidos, están afrontando duras pruebas. ¿Por qué necesitan escuchar que son amados? Para entender que sus circunstancias no son ajenas a aquel que les salvó. Para entender que estas circunstancias no se escapan del soberano dominio y del amor cuidadoso con el que vela Dios por su pueblo. Pero también les recuerda que son extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir extranjero y peregrino? El creyente, aquel momento en que es traído por gracia, aquel momento en el que nace de nuevo, recibe una ciudadanía espiritual. Pero también tenemos una ciudadanía terrenal. Somos miembros de dos reinos, uno espiritual y uno terrenal. Pero ahora, gracias a Cristo, somos extranjeros en este mundo. Ya no somos ciudadanos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Ahora vivimos bajo las regulaciones de otro mundo. ¿De cuál mundo? El reino de Dios. Somos peregrinos porque estamos de paso. Esta estadía acá es temporal. Esto que estamos viendo es pasajero. El creyente es ciudadano de un reino celestial. Pero aunque somos extranjeros y peregrinos, a veces lo olvidamos y vivimos como si esta morada fuera la más importante para nosotros. ¿Por qué le dice que son extranjeros y peregrinos? No sé si a usted le ha pasado, estoy seguro que sí. Hay momentos de prueba y dolor que parecen extenderse, que causan nuestras lágrimas y nuestro sufrimiento. Momentos tan difíciles que quisiéramos que se terminaran ya, pero en lugar de terminarse parece que crecen y se hacen más difíciles.
Es en esos momentos donde debemos recordar que somos extranjeros y peregrinos. Pues sin importar cuán duros y cuán extensos sean nuestros momentos de dolor y sufrimiento, estos son temporales, pues esta morada es temporal, acá no estaremos para siempre. Sin importar cuán recios sean los dolores de la enfermedad, cuán recios sean los dolores de la prueba, estos son temporales. Y no se escapan del cuidado de aquel Dios que nos ama y que nos ha hecho posesión suya. Pablo también en sus cartas continuamente da a su audiencia que somos extranjeros, que somos de otra ciudadanía. Mire cómo Pablo lo menciona en Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos ¿a quién? Al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivimos en este mundo, pero somos ciudadanos de este mundo. Cuando entendemos que somos extranjeros y peregrinos, podemos comprender por qué jamás nada en este mundo podrá satisfacernos plenamente. Déjame decirte algo, querido hermano en la fe. En este mundo experimentaremos momentos de alegría, pero jamás de plenitud total, porque la plenitud total del creyente solo será experimentada cuando recibamos nuevos cuerpos, estos cuerpos glorificados con los cuales habitaremos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Antes no experimentaremos plenitud en este mundo, pues si experimentásemos en este mundo, no anhelaríamos el mundo venidero. Si a veces amamos más este mundo que el cielo, a pesar del pecado que hay en este mundo, ¿cuánto más si encontráramos plenitud total en medio de este mundo caído? Así que siempre va a haber un sinsabor, siempre vamos a caminar con una alegría incompleta de un ya, pero todavía no. ¿Cuándo estaremos plenos? Cuando estemos con Cristo. ¿Es normal entonces que hayan momentos en los que experimentamos que algo falta? Sí, es normal si has creído en el Señor, pues nuestra plenitud no está en este mundo temporal. Pero Pedro, luego de citar entonces nuestra hermosa condición de ser amados y posesión suya, posesión amada y extranjeros y peregrinos, luego hace una solicitud: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mis hermanos, si yo entiendo que soy peregrino, que soy extranjero, no voy a estar invirtiendo mis fuerzas en las cosas vanas, en las cosas temporales. ¿Quiere decir entonces que un creyente no debe estudiar, no debe prepararse, no debe pensar en tener una casa, en tener una buena empresa? No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que estas cosas nunca deben ser más importantes que las cosas eternas. Y nunca debemos estar invirtiendo más fuerza y más dedicación a las cosas pasajeras que a nuestro santo Dios. Y es algo que tenemos que recordar continuamente, porque continuamente bajamos la mirada de lo eterno y invertimos todas nuestras fuerzas en lo terrenal. Luego de entender entonces que soy amado, ¿qué es lo coherente? Responder en amor a aquel que me salvó por gracia. Por eso Pedro entonces dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una dolorosa realidad. El creyente, aún después de ser regenerado, luego de nacer de nuevo, sigue librando una batalla contra el pecado. Una batalla contra los deseos carnales. Esta batalla causa lágrimas, dolor, frustración. Pues esta nos recuerda que aunque hemos recibido un nuevo corazón, todavía tenemos un cuerpo de pecado que solo será quitado cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado.
¿Hemos nacido de nuevo? Sí. ¿Hemos recibido un nuevo corazón? Sí. Pero este nuevo corazón cohabita con un viejo hombre, con esta carne inclinada al pecado que quiere volver a deleitarse en aquellas cosas de las cuales el Señor nos ha librado. Pero Pedro le dice a su audiencia: absténganse de ceder a estos deseos que luchan contra el nuevo corazón, contra esta nueva naturaleza. ¿Y cómo libramos esta lucha? Esta lucha no se libra aislándonos del mundo, como muchos equivocadamente lo promueven. Esta lucha se libra en el poder del Espíritu Santo, haciendo frente a través de los medios de gracia que nos han sido dados para no ceder a estas ofertas pecaminosas. Así que Pedro está dando algo por sentado: que este pueblo amado por Dios y amado de Dios, que es extranjero y peregrino, se enfrentará con sus pasiones. La pregunta es ¿cuándo? Déjeme decirle cuándo. Todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. El creyente necesita entender que nosotros estamos en una batalla continua contra los deseos de la carne. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en una batalla contra la carne. Y esto es una realidad inevitable en nuestro peregrinaje. ¿Cómo quisiera decirles que una vez nacemos de nuevo no volveremos a lidiar con la tentación? Pero eso es falso. Seguimos lidiando con las obras de la carne hasta que Cristo venga. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pablo las enseña muy bien en Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne no tienen solo una connotación sexual como algunos piensan. Mire lo que Pablo dice acerca de las obras de la carne con las que el creyente libra todos los días de su vida. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si Pedro está diciendo a su audiencia que se abstengan de los deseos de la carne, es porque es una realidad que estos vendrán. Un gran engaño que a veces el creyente asume es pensar que una vez ha sido salvado, ya no tendrá que volver a hacerle frente a pecados anteriores. Escúcheme algo. Cuando nacemos de nuevo, somos hechos nuevos. Recibimos un nuevo corazón. Las cosas viejas han quedado atrás. El pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, pero seguirá atacándonos como si pudiera volver a ser nuestro amo y como si pudiera volver a ser nuestro Señor. No descansa. Por eso es tan peligroso escuchar a un creyente cuando dice: es que yo antes luché con el adulterio, ahora no. ¿Perdón? Es que yo antes luché con la avaricia, ahora no. ¿Cómo? Una cosa es que digas: yo antes fui esclavo del adulterio, ahora por el Señor todos los días velo para no volver a ceder al adulterio que antes practicaba. Yo ya no soy esclavo de la avaricia, pues esta antes era mi Señor, pero ahora necesito del Señor todos los días para no ceder a la tentación de volver a ser avaro. Porque esta todos los días quiere devolverme al lugar de donde el Señor me ha sacado. Así que un creyente todos los días tiene que abstenerse de no adulterar. No solo en un acto físico, sino en su corazón al mirar una mujer y desearla.
Desde que nos levantamos tenemos que estar batallando contra los deseos de la carne. Pastor, pero esa no es mi realidad. En este momento estoy muy bien. Yo no tengo esa tensión y esa batalla de la que usted está hablando. Pues déjeme decirle que si usted no está librando esta batalla diaria, es porque usted está cediendo a los deseos de su carne. Desde que nos levantamos, estamos tomando una decisión entre honrar nuestra carne y honrar a Dios. Oro o me ocupo de las cosas de este mundo. Ahí estoy batallando con la carne. ¿Y cómo me abstengo de pecar? Cuando escojo ir a la presencia del Señor, leer su palabra y rendirme a Él. Pero cuando cedo al pecado, a los deseos de mi carne, cuando en lugar de ir al Señor, voy entonces y le doy prioridad a las cosas triviales de este mundo. ¿A quién complací? A los deseos de mi carne. Entonces, si tú no tienes una tensión todos los días entre la oración y no orar, es porque no estás batallando, es porque estás cediendo a tu carne. Pastor, es que anhelo el día en el que yo me levante a orar y sienta ganas de orar en lugar de dormir. Eso no sucederá mientras tengas un cuerpo de pecado. Todos los días lidiamos en estas cosas. Un gran siervo de Dios en vida, luego de su bautismo, escribió lo siguiente: anhelé con toda mi alma el día de mi bautismo, pues esperaba ver a mi viejo hombre ahogarse bajo las aguas bautismales. Pero ahora reconozco con dolor que este desgraciado viejo hombre sabía nadar. Y esto lo dijo con relación ¿a qué? A la lucha que sigue librando el creyente después de ir a las aguas. Pues la batalla contra el pecado sigue presente. Esta no mengua, esta no disminuye, es diaria y continua. Si el creyente no vive en un estado de batalla diaria, será presa fácil del pecado. Porque cuando yo ignoro las fortalezas de mi enemigo, caeré fácilmente en sus garras. Entonces el creyente ya no es esclavo del pecado. El pecado ya no es su amo. El viejo hombre ya no es su amo y su señor. Pero éste pelea aún por nosotros como si pudiera volver a ser nuestro señor y nuestro amo. No descansa. No nos deja en paz un solo instante. ¿Estás librando esta tensión continua con tu carne? Porque si tú no tienes esta tensión entre lo santo y las cosas de este mundo, es muy seguramente porque solo estás complaciendo los deseos de tu carne y estás donde tu viejo hombre te quiere. Pero ¿por qué nos llama a abstenernos de pecar? Pues si Pedro hace esta solicitud es porque podemos abstenernos de pecar. Escúchame bien, el creyente ha recibido por la operación del Espíritu Santo el poder de abstenerse de pecar, los medios de gracia para no pecar. Pero tristemente por nuestra negligencia y descuido de los medios de gracia, libremente muchas veces escogemos pecar. Sería un abuso que Pedro le estuviera diciendo a la iglesia que no peque si ésta no hubiera recibido de Dios los medios para no pecar. Por eso inicia diciéndole: amada de Dios, amada por Dios, extranjera y peregrina, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado con sangre, no peques. Y no peques por miedo, no peques por amor al que te salvó. Abstente de pecar, abstente de darle rienda suelta a los deseos de tu carne por amor a esa salvación tan grande. ¿Quiere decir entonces que el creyente no peca? Tristemente, sí, peca. ¿Pero por qué pecamos? Por negligencia. Por no usar los medios de gracia que Dios nos ha entregado. Tenemos, escúchenme bien, todos los creyentes tenemos la capacidad de abstenernos de pecar cuando la tentación viene. Todos tenemos el poder para hacerlo.
Pero muchas veces por nuestra torpeza y por nuestra negligencia escogemos pecar. Así que entonces cuando un hombre, ay pastor, es que me deslicé en el adulterio, tuve un pequeño resbalón y le fui infiel a mi esposa. No seas mentiroso, sé honesto. Yo libre y voluntariamente me aparté de los medios de gracia que Dios me entregó y escogí serle infiel a mi esposa. El pecado a veces es que caí en un arrebato de ira. No seas mentiroso. Yo libremente pudiendo reaccionar en amor, en paciencia y mansedumbre por descuidar los medios de gracia, escogí libremente maltratar a alguien con mis palabras. Por eso lo decimos, es que se me salió la piedra. ¿Por qué se te salió? Porque la tenías dentro. Si no la tuvieras dentro, no se saldría. Cuando nosotros pecamos, es por un acto libre y voluntario. Porque el Señor nos ha dado la facultad para no pecar. Esto hace entonces que nuestro enemigo sea más poderoso que nosotros de ninguna manera. Nuestro enemigo ya no puede pisotearnos a su antojo. Es un enemigo vencido por Cristo en la cruz. Pero podrá operar en mí cuando yo libremente le permito que lo haga. Estos deseos de la carne, dice el texto, batallan contra el alma del nacido de nuevo. Y Pedro tampoco escogió esta palabra al azar. Este batalla en el griego hace referencia a una batalla militar, a una campaña militar de largo alcance en tiempo y poder. Cuando Pedro utiliza esta palabra, batallan contra el arma, está diciendo esto es una campaña de un tiempo extenso y de un enorme poderío. Esto no es un encuentro casual. El creyente entonces no camina diciendo, bueno, de vez en cuando tengo que lidiar con mi carne. No, Pedro lo que le está transmitiendo a la iglesia, esto es una batalla de proporciones terribles y ante el menor descuido seremos heridos en el combate. Nosotros caminamos bajo esta perspectiva del pecado. Si nosotros camináramos así todos los días, estaríamos examinando nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros pasos. Si nosotros al salir de acá nos informaran que hay un campo minado, ¿cómo sería la forma en la que saldríamos caminando? Caminaríamos con cautela, daríamos nuestros pasos con cuidado. Pero cuando salimos de acá, salimos caminando tranquilos. ¿Por qué? Porque no es un campo minado. Cuando yo pierdo la noción de la batalla que tenemos con los deseos de nuestra carne, camino como si no estuviera caminando sobre un campo minado. Pero cuando yo entiendo esta batalla, entonces mi forma de caminar cambiará y seré cauteloso en lo que hago, en lo que digo, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que hago. Porque cualquier paso en falso le dará a ese viejo hombre la oportunidad de herirme. Este enemigo se enfrentará contra nosotros y buscará dañarnos, y esta es una buena noticia, solo hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, esta batalla terminará. Cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados, ya no pecaremos más. Estos deseos antes gobernaban nuestra vida, ahora no. Han sido despojados de su señorío. Jamás volverán a ser los amos de nuestra vida. Pero insisto, nos atacarán como si pudieran volver a hacerlo. Luchan contra nuestro espíritu, el cual ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. El cristiano debe saber que aunque estos deseos en ocasiones logran torcer nuestros pasos, nunca podrán volver a enseñorearse de nosotros. Nunca podrán privarnos o quitarnos la salvación tan grande que nos ha sido dada. Logrará con éxito herirnos este viejo hombre, pero jamás podrá destruirnos y quitarnos la salvación que nos ha sido dada por gracia. ¿Por qué abstenernos entonces de los deseos pecaminosos si al final seremos salvos?
Pastor, ¿usted está diciendo que la salvación no se pierde? Sí, estoy diciendo lo que la Biblia dice. La pregunta no es si la salvación se pierde. La pregunta es si he sido salvo. Porque el que es salvo nunca se perderá. Y entonces, ¿por qué abstenerme de pecar? Si haga lo que haga, ¿voy a ser salvo? Pues una evidencia del nuevo nacimiento, de una verdadera salvación, es un repudio sobrenatural por el pecado que antes amábamos. Al recibir el nuevo corazón, nuestra relación con el pecado cambia por completo. Mire lo que dice Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiere decir este pasaje que el creyente nunca más vuelve a cometer un pecado mientras camine en este mundo? No, pero no vivirá en ese pecado porque el Espíritu Santo que habita en él lo rearguirá. Traerá conciencia de pecado para no permanecer en él. El no abstenernos de los deseos pecaminosos no daña nuestra salvación, pero sí evidencia que hemos sido salvos. No daña nuestra salvación, pero daña nuestra vida en lo vertical y en lo horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el creyente debe atender esta solicitud que Pedro está haciendo, porque cuando no ganamos esta batalla interna en lo vertical, el pecado estropea nuestra comunión con Dios. Estropea el gozo de poder tener una comunión fluida y plena con Él. Afecta la alegría de nuestra salvación. Cuando yo cedo a los deseos de la carne, mi comunión con el Señor se ve afectada. Pero en lo horizontal, mi relación con los demás también se afecta. Porque al dañar mi relación con Dios, empiezo a maltratar a aquellos que me rodean. Cuando mi relación con Dios en lo vertical no está bien, en lo horizontal se nota inmediatamente. Empezamos a ser iracundos, irritables, irascibles, pendencieros, como Pablo lo enseña en las obras de la carne. Pero aparte de dañar a nuestros hermanos, equivocadamente empezamos a aislarnos por la vergüenza y a aislarnos a enfrentar nuestros problemas en solitario, cosa que le confiere mayor poder a nuestro enemigo. Así que nos abstenemos de pecar, nos abstenemos de ceder a los deseos de la carne porque dañan nuestra comunión con Dios, dañan nuestra relación con los hermanos, pero también nos enferma. David lo enseña en el Salmo 32, que mientras guardó silencio y no confesó su pecado, sus huesos se fueron consumiendo. El pecado te enferma, el pecado me enferma. ¿Cómo no atender a esta solicitud? ¿Pero por qué nos abstenemos de pecado? ¿Por miedo al infierno? No, por amor a aquel que nos salvó. Por amor a aquel que se entregó en aquella cruz para salvarme. ¿Por qué debemos abstenernos de pecar? Porque ceder a los deseos pecaminosos es menospreciar el perdón que hemos recibido por gracia. Es tener en poca estima el alto precio que Cristo pagó para salvarnos. Es correr otra vez a los brazos de nuestro peor verdugo, nuestro viejo hombre. Pecar es mostrar más amor por mis pasiones que por aquel que me salvó. Nosotros siempre estamos en esta disyuntiva. O honro a Dios con lo que hago, o honro mis deseos. Es así de sencillo. ¿Estamos honrando a Dios y exaltando a Dios, o nos estamos honrando y exaltando a nosotros? Siempre que se presenta la oportunidad de pecar, tú tendrás que escoger. ¿Honras a tu Salvador por amor o honras tu carne y tus pasiones? Iglesia, nuestro perdón, ese perdón que hemos recibido por gracia, jamás será quitado.
Jamás volveremos a ser culpados por un pecado que Cristo ya pagó. Pero si no nos abstenemos de pecar, sufriremos las terribles heridas que éste ocasiona. ¿Ven por qué el pecado es terrible? No solo porque nos daña a nosotros, porque es una ofensa, un acto de ingratitud y deshonra a aquel que nos salvó. Cuando tú y yo escogemos libre y voluntariamente pecar, aun en algo insignificante, es como si estuviéramos escupiendo el rostro del Señor. Es como si le estuviéramos diciendo, sí, gracias por haberte entregado en la cruz, pero para mí es más importante satisfacerme a mí que glorificarte a ti. Sí, gracias por esa salvación tan grande, pero para mí es más importante darle rienda suelta a mis apetitos, llevar a cabo mis planes y mis proyectos en lugar de rendir mi vida a ti. Sí, gracias por morir por mí, pero quiero seguir viviendo para mí. Eso es el pecado. Por eso aborrecemos el pecado, porque ofende a aquel que nos salvó por amor. Y no queremos pecar no por miedo a las consecuencias, sino porque amamos a nuestro Salvador. Si tu obediencia es por miedo, tarde o temprano colapsará. Pero si tu obediencia es por amor, aun si llegares a ceder al pecado, ese amor por tu Salvador y el amor de tu Salvador te impedirán permanecer en un estado de pecado. ¿Perderemos los que hemos sido escogidos y redimidos por gracia la salvación? No. Esta salvación tan grande no se puede perder porque el Señor dijo que ni uno solo de los míos será quitado. Pero estos deseos pecaminosos que luchan contra el alma, si no son refrenados, si no son enfrentados, causarán gran mal. Se robarán el gozo de nuestra salvación, dañarán a las personas que amamos. ¿Qué podemos entonces concluir de esto? Hay una batalla interna que librar para luego poder tener una vida ejemplar en lo público. Y esta batalla debe ser librada en una gran verdad. Somos amados de Dios y amados por Dios. Somos recipientes de un amor que tú y yo no merecíamos. Tú y yo merecíamos la muerte. Pero hemos sido amados con un amor perfecto, pues con el gran amor que Él nos amó, hemos sido salvados y ya no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Pero estos amados de Dios y amados por Dios viven como peregrinos en este mundo, buscando primeramente lo eterno. Mi hermano, yo entiendo que estés trabajando diligentemente para asegurar tu vejez. Hay muchas personas que dicen, no, cuando me pensione, ahí sí voy a servir a Dios con toda mi fuerza. No, cuando me jubile, ahí sí voy a servir a Dios con todas mis fuerzas. No, cuando me salga este negocito, ahí sí voy a servir a Dios con todas tus fuerzas. No está mal que quieras asegurar tu vejez, pero ¿sabes qué estás diciendo con eso? Señor, toda mi fuerza y toda mi vitalidad la voy a ocupar para asegurar lo que a mí me agrada y a ti te voy a dar las obras de mi vitalidad. ¿Por qué esperar a los años de más debilidad para servirle a Dios, pudiendo utilizar nuestra juventud para darle toda nuestra fuerza y todo nuestro amor a aquel que nos salvó? ¿Quiere decir eso entonces que tengo que correr a renunciar, dejar mi trabajo y anular mis proyectos? No, sigue con ellos, pero que estos nunca se conviertan en una prioridad superior a aquel que te salvó. No esperes a que tu economía se resuelva para entregar por completo al Señor. Hazlo ya. Eres extranjero y peregrino. Mira, todas las casas que compres en esta tierra, todos los imperios que construyas en esta tierra desaparecerán. Cielo y tierra pasarán, solo su palabra permanecerá. ¿En qué estás invirtiendo tus fuerzas? ¿En las riquezas de este mundo? ¿Tu mayor obsesión es un carro nuevo, una casa nueva, un negocio nuevo?
No, mi hermano, nuestra mayor obsesión debería ser conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando le conozco, le amo, y cuando le amo, le obedezco. Pero vuelvo, insisto, ¿está mal trabajar? No, no, pero esa no puede ser nuestra mayor obsesión. Esa no puede ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe ser rendirnos a los pies de Cristo. Pero también tenemos que aprender, por la misma solicitud que nos hace el apóstol Pedro, que la batalla con los deseos de la carne es una batalla sin tregua, aún en los momentos de sufrimiento. Nunca vayas a pensar que, llegó la enfermedad, llegó un momento difícil económicamente, entonces la carne en ese momento va a decir, ok, te voy a dar tregua. Está bien, mientras te alivias, te voy a dejar en paz. La carne nunca te dará tregua, ni aún en la prueba, ni aún en la dificultad, ni aún en el sufrimiento. Al contrario, es cuando te atacará con mayor sutileza. Cuando venga un problema económico, ¿sabes cómo vendrán los deseos de la carne? Mira, haz ese negocio ilícito. Tranquilo, Dios es amor, tú eres amado de Dios. No te preocupes que Él después te va a perdonar. Él entiende tu difícil situación. Así te habla la carne. Es que me siento solo. No te preocupes. Mira, ve, acuéstate con ella, acuéstate con él. El Señor después te perdona. Él entiende, Él es amor. Así te habla la carne. Haz esto que no es tan malo. No le creas a la carne, porque siempre que libremente escoges pecar, te estás haciendo un gran daño y estás ofendiendo a Dios en proporciones terribles. Pues si el pecado de aquellos que no han creído en Cristo es abominable a Dios, ¿cuánto más ofensivo es el pecado de aquellos que han sido salvos por gracia? Si el incrédulo siente vergüenza por pecar, ¿cuánto más el creyente recibiendo una salvación tan grande? Pero tenemos una certeza, aunque nuestra debilidad y nuestra torpeza es notable, su gracia es mayor. Su amor por nosotros es mayor. Y la obra que ha empezado en nosotros no quedará inconclusa. Entonces, ¿el creyente batallará contra los deseos de su carne? Sí. ¿Cuándo? Todos los días hasta que Cristo venga. Pero el creyente puede abstenerse de pecar. Cuando el creyente peca, lo hace libre y voluntariamente. Pero tenemos los medios de gracia y el Espíritu de Dios que impedirá que permanezcamos en esa condición. Pecaremos, con dolor lo reconocemos, pero esta salvación tan grande jamás podrá ser quitada. Y esta obediencia por amor, vemos en el versículo 12, el próximo domingo, si el Señor lo permite, será evidente a todos los gentiles para dar testimonio del poder de Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por enseñarnos que somos amados de Dios y amados por Dios. Que somos extranjeros y peregrinos. Y que todo el sufrimiento que afrontamos en este mundo es temporal. Gracias por advertirnos y recordarnos de esta batalla diaria sin tregua que tenemos contra los deseos de la carne. Pero también gracias por recordarnos que nos has dado todos los medios para abstenernos de pecar. Pero hoy también, con dolor en nuestro corazón, tenemos que decirte perdónanos, porque aunque nos has dado tu Espíritu, aunque nos has dado todos los medios de gracia para no pecar, con demasiada frecuencia pecamos contra ti. Perdónanos por tener en tan poca estima lo que tú hiciste en la cruz para salvarnos.
pero gracias porque tu gracia es mayor. Ayúdanos, Señor, a escoger honrarte a ti y no a nuestra carne. Gracias por tan grande amor. Gracias porque en el Hijo somos aceptos y esa condición nadie podrá quitárnosla. Pero no queremos que nuestra comunión contigo sea entorpecida por el pecado. No queremos que dañemos a otros por causa del pecado. No queremos lastimar nuestros cuerpos usándolos como instrumentos de maldad. Queremos honrarte por amor y por gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.